Damas y caballeros de la Orden de Melquisedec, a toda la milicia celestial, esta oportunidad vamos a estudiar acerca del misterio de lo inmundo. ¿Ah? ¿Y a qué me refiero? Bueno, vayamos pues directo al grano, ¿no? Como decía el dermatólogo o el pollo. Es gloria de Dios encubrir una cosa, pero el honor de los reyes es investigar el asunto. ¿Okay? Desde el gran proverbista Salomón. ¿Y a qué me refiero con el misterio de lo inmundo? Bueno, mira, en los días del diluvio, Dios le dice a Noé, de los animales limpios, pon 7 parejas, y de los animales que no son limpios, simplemente una pareja. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabía Noé cuáles eran los animales limpios y los que no eran limpios? Porque esa ley de los limpios y los que son aptos para comer, esa ley Dios se la dio a Moisés. Y vamos a ver que entre Noé y Moisés hay como 800 años, pero sin embargo, no, digámoslo así, sin embargo, Noé, antes del diluvio, ya sabía cuáles eran los animales limpios. Mira, ¿cómo es que Noé ya sabía cuáles eran los animales limpios si esa ley Dios se la dio a Moisés? Bueno, estudiemos pues juntos qué dice la escritura del original hebreo, a ver cuáles eran los animales limpios y los impuros o inmundos, como lo pone el español. ¿Ok? Entonces, Yahweh dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, ¿no? Es decir, su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos, los 8. Porque he visto que solo tú eres justo, eres Sadik, ¿verdad? Del linaje de los Sadik, los Melquisedec. Ya eso ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Que Noé era el octavo predicador de justicia, el octavo Sadik, el octavo Melquisedec. Y su hijo Sem fue el noveno Melquisedec, el que bendijo a Abraham, ¿verdad? Y eso ya lo hemos visto en muchos videos, pero simplemente te lo recalco aquí. Y para los que son nuevos y dicen que no puede ser Sem, porque el libro de Hebreos dice que no tiene padre, no tiene madre, no tiene principio de días, fin de vida, permanece a sacerdote a perpetuidad. Bueno, lo que ya lo saben, la respuesta es Melquisedec es el sacerdocio de Cristo, sacerdocio celestial. Entonces, ese sacerdocio celestial es el que no tiene padre, no tiene madre, principio de días, fin de vida, permanece a sacerdote a perpetuidad. ¿Okay? Entonces le dice, y de todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas de los limpios, ¿verdad? Y el macho y su hembra. Y de todo animal que no es limpio, simplemente 2, es decir, el macho y su hembra. ¿Correcto? Y, dice la escritura, porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado, ¿no? Y va en el versículo, dice, y Noé hizo conforme a todo lo que Yahweh le había mandado. Mira, es decir, Noé supo exactamente cuáles eran los animales limpios y los que no eran limpios. Él lo supo, porque dice que él hizo conforme a todo lo que Yahweh había mandado. Está bien, 7 parejas de los limpios, ya, pasen ustedes. Una pareja de los que no son limpios, ya, pasen ustedes. ¿Cómo sabía? ¿Ah? ¿Cómo sabía? Si esa ley Dios se la dio pues a Moisés. Y eso es lo que estamos estudiando. Y aquí está la pregunta, pues, ¿no? ¿Cómo sabía Noé cuáles eran los animales limpios y cuáles no? A ver, para los cerebritos ahí. ¿Ah? Para los cerebritos, esos que dicen que se saben toda la Biblia al revés y al derecho, desde el Génesis al Apocalipsis. A ver, 5 segundos, mira. Para que pienses, ¿eh? Bueno.
En el libro de Levítico, Vayikra, ¿no? Capítulo 11, y el de Barim, Deuteronomio 14, ahí es donde Yahweh le dice a Moisés cuáles animales son para comer, los limpios y cuáles no. Ahí está todo y tú lo puedes leer. No lo voy a poner aquí porque ya te doy la cita, ya tú en tu casa, tú lo puedes comparar, ¿no? Ahí le dice de los animales que tienen pezuña hundida, que rumean, de las aves, ¿no? De los peces que tienen aletas y escamas. Ahí está para comer. Los otros no los comas, porque esos no son limpios. Pero no, ella sabía. ¿Ah? Bueno. Fíjate, desde Noé hasta Moisés hay casi 800 años de diferencia. Un tiempazo, digo. Pero no, ella sabía. Te lo vuelvo a decir. Pero ¿cómo sabía el tipo? ¿Ah? ¿Cómo sabía? Bueno, te voy a explicar, porque para eso sigues el canal, ¿no? Te doy un tip. En el español no se entiende muy bien. En el inglés tampoco se entiende muy bien. Hay que verlo desde su original hebreo y griego para poderlo entender. ¿Ok? Yo sé que a ti te gusta el canal porque acá tocamos pues, las palabras en el original para que tú las puedas entender, ¿no? Del hebreo y el griego. Le dice, de todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, y el macho y su hembra. Es decir, de los limpios, ¿cuántos son? 14, pues. 7 machos, 7 hembras. 7 parejas, ¿no? Y de todo animal que no es limpio, una pareja, simplemente. O sea, es decir, el macho y su hembra. Se acabó, ¿verdad? Ahora, fíjate, acá hay un detalle muy importante. Aquí le dice de los animales que son limpios y de los animales que no son limpios, que es aparentemente lo opuesto, ¿verdad? Hay un detalle. Fíjate en ese detalle. ¿Ok? Una cosa es limpio, otra cosa es sucio. Una cosa es limpio y otra cosa no es limpio. Ya lo vamos a ver. Por eso te digo que en el español esto está confuso. No se entiende. En el inglés a veces digo que está peor. Porque utilizan la palabra clean, limpio, y unclean, que no es limpio. O not clean. ¿No? Si hablas inglés, clean, not clean, or unclean, que es distinto, pues. ¿Ya? Entonces, pero vamos a verlo del hebreo para que lo puedas entender. La palabra limpio es la palabra hebrea 2889 tahor, que significa puro. ¿Ok? Y los que no son limpios, es decir, no son tahor, no son puros. ¿Ok? Esto es importante entenderlo. ¿Ok? Porque ya vamos a ver la primera vez que Dios habla y le dice, pues, cuando establece el sacerdocio levítico. Ahí vamos a ver otra palabra que ya te la voy a enseñar. Pero por ahora, memorízate esta palabra limpio, que significa puro, pues, original, que sin mancha, puro. 2889 tahor. Es decir, Dios le dice a Noé ¿cómo sabía Noé cuáles eran los animales tahor, que son limpios, y los no tahor, que no son limpios? ¿Ok? Porque en el original pues dice tahor y no tahor. ¿Ok? Limpios y no limpios. O sea, ¿cómo sabía Noé eso? Porque le dice, de los que son tahor, 7 parejas. Y de los que no son tahor, una pareja. ¿Ver? Estamos ahí en la misma página, ¿verdad? Ahora, para entender esto de los tahor, que son puros, vamos a tenernos que ir pues a los días del sacerdocio. ¿Ah? Cuando Dios establece el sacerdocio con Aarón y sus hijos. Ahora, ¿te acuerdas cuando Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, trajeron un fuego extraño al incensario y salió fuego de la presencia de Yahweh y los consumió? Bueno, pues estas joyitas, estaban encargados pues del templo. ¿Ah? Y ellos pues hacían prácticamente lo que querían, digámoslo así. A la puerta del templo se metían unas borracheras, metían mujeres, ya tú sabes lo que pasaba ahí, ¿ok?
Imagínate pues, no te lo voy a contar. No sé cómo se dirá en tu país, pero cuando algunos dicen se pegaron la mona, ¿no? Cuando tomaron demasiado. O se metieron una bomba, ¿no? Unas bombardas. La cosa es que se intoxicaron, digámoslo así. Eso es lo que dicen pues los antiguos, ¿no? Y dentro de su intoxicación, digamos pues con una voz de borrachín, ¿no? ¡Hey! Vamos a alabar a Dios. Ya, que viva Yahweh, que vive Elohim, el Olam. ¿Ah? ¿Y cómo lo alabamos? Ya, vamos a traer un poquito de fuego, pues, porque yo sé que a Dios le gusta el fuego, pues. Y agarraron fuego de no sé dónde, porque acuérdate que el fuego era del altar de bronce, que venía pues del cielo, ¿no? Y para agarrar un fuego de quién sabe dónde, a lo mejor están quemando basura allá atrás en la esquina, y trajeron un fuego extraño, y lo metieron pues al altar, y a Dios nunca les había mandado, y salió fuego de la presencia de Dios y los consumió, pues par de borrachines, digámoslo así. Ahora, Yahweh habló a Aarón diciendo, no beberéis vino ni licor, tú ni tus hijos contigo, cuando entréis en la tienda de reunión, en el tabernáculo de Moisés, ¿no? Para que no muráis. Es estatuto perpetuo para vuestras generaciones. Porque al parecer, pues, se supone que par de Hadad y Abinahu habían tomado pues ciertos licores y se habían emborrachado y habían hecho lo que han querido, ¿no? Y salió fuego de la presencia de Dios y los consumió. Entonces solo quedó Eleazar e Itamar. Y de ahí salieron pues los 24 órdenes sacerdotales, ¿no? Que ya lo vimos en el misterio de los 24 ancianos. Ahora, lo interesante es esto. Y le dice pues a Moisés, ¿no? Para que hagáis distinción entre lo que es santo y lo profano. Eso es lo opuesto, ¿verdad? Entre lo santo y lo profano. Entre lo inmundo, ahí está, y lo limpio, lo tahor. ¿Ah? Entre lo inmundo y lo tahor, que es lo opuesto, pues. Entonces, vamos a estudiar esta palabra inmundo, por eso es que estamos estudiando el misterio de lo inmundo. ¿Ok? No le dice, y para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo que no es limpio y lo limpio, como le dijo a Noé. ¡Ah, mira! A Noé sí le dijo, de los animales que son limpios, 7 parejas, y de los que no son limpios, 1 pareja. Pero aquí le dice, pues, a Moisés y Aarón, yo quiero que, muchachos, que ustedes entiendan y hagan la diferencia en lo que es santo y lo profano, en lo que es inmundo y lo que es tahor. Entonces, lo opuesto al limpio es lo inmundo. ¿Ok? Entonces, aquí vas a poder entender la diferencia, porque a Moisés no le dice los animales que son inmundos. No, a Noé. A Noé no le dice, pon los animales 7 parejas de los que son, ¿qué cosa? Limpios, tahor. Y de los que no son tahor, 1 sola pareja. ¿Ok? Ahora, aquí a Moisés sí le dice, Aarón, entiendan pues muchachos, una cosa es ser limpio, otra cosa es ser inmundo. Entonces vamos a estudiar esta palabra inmundo. ¿A qué se refería? La palabra inmundo es la 2931 tamé. Es una falta espiritual, corrompido, polucionado, contaminado, transgredido. ¿Ok? Está relacionado a una falta espiritual, a una mancha espiritual, a una transgresión espiritual, que se ha corrompido espiritualmente, contaminado espiritualmente, transgredido espiritualmente. ¿Ok? En los días de Noé, Dios no le dice a Noé de los animales tahor, 7, y de los animales tamé, 1. No le dice eso. Porque en ese tiempo pues no había faltas espirituales. ¿Ok? Eso vino después, cuando se estableció el sacerdocio. ¿Ok?
Entonces, a Noé le dice tahor y no tahor, limpio y no limpio. Pero ya en los días del sacerdocio, bien clarito, se lo dice a Moisés, ahí en el Levítico 11 y en el Deuteronomio 14, que ya los viste, que son tamé, es una falta espiritual, una corrupción espiritual, contaminación espiritual, transgresión espiritual. ¿Ok? Eso es tamé. Entonces, cuando establece el sacerdocio levítico, le dice pues a su sacerdote, Aarón, o si alguien toca cualquier cosa tamé, es decir, inmunda, contaminada espiritualmente, ya sea el cadáver de una fiera tamé, inmunda, o el cadáver de ganado tamé, inmundo, o el cadáver de un reptil tamé, inmundo. Aunque no se dé cuenta de ello, te has hecho tamé, te has contaminado y vas a ser culpable por haberte hecho tamé. Te has contaminado, pero espiritualmente. ¿Ok? Espiritualmente. Una cosa es contaminarse físicamente. Estás trabajando, te cae pintura, tierra, grasa, qué sé yo, pues estás trabajando. Bueno, vas a tu casa, te metes un baño y una ducha y quedas limpio. ¿Ok? Pero otra cosa es contaminarse espiritualmente, adorando dioses paganos. Ahí te haces tamé. Eso no te lo quita ni el mejor jabón, ni el mejor champú. ¿Ah? Necesitas algo más que te lo quite, que ya te voy a enseñar cuál es. ¿Ok? Ahora, entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ya vamos al griego, pues, ¿ok? Esta palabra del griego, ya no es el hebreo, ahora es el griego, pero es lo mismo, pues, la misma connotación tiene en el griego que en el hebreo. Cuando Jesús llama a sus discípulos, les da poder sobre los espíritus inmundos. ¿Okay? Y vamos a ver esta palabra en el griego, porque en ese tiempo pues no había Espíritu Santo y eso vino después de Pentecostés, ¿verdad? Entonces estos espíritus inmundos que habían transgredido, que se habían contaminado espiritualmente en los días de Jared, ¿ok? Venían hasta la época de Jesús. ¿Ok? Entonces, esa palabra inmundo en el griego es la 169, akatartos, que es una falta espiritual, una transgresión espiritual, una corrupción espiritual, una contaminación espiritual. ¿Ok? Esa es la palabra akatartos. Entiéndelo. ¿Ok? Ya vimos la palabra del hebreo, ¿verdad? Tahor, puro, y la palabra tamé, contaminado espiritualmente. ¿Ok? Ahora vemos la palabra contaminado espiritualmente en el griego, que es 169, akatartos. Y vamos a ver unos ejemplos, pues. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice, pero cada uno a su debido orden, hablando de la resurrección, ¿verdad? Cristo va a resucitar primero. Y eso ya pasó, no sé, 2026 aproximadamente años. ¿Y después qué va a venir? Pues va a venir las primicias, pues. Los primeros frutos que Cristo va a presentar al Padre. ¿Okay? Desde la época de Adán hasta el Mesías, que estaban en el seno de Abraham, el que se llevó cautivo a la cautividad. Las primicias, pues, ¿no? Luego, los que son de Cristo, es decir, tú y yo, y eso todavía no ha pasado, porque yo todavía sigo haciendo videitos y tú sigues escuchando videos, ¿ok? Aprendiendo. ¿Ok? Luego los que son de Cristo, si tú y yo, los van a resucitar. Y después de eso dice que entonces vendrá el fin, cuando Él, es decir, Jesús, Yahushua, entregue el reino al Dios Padre. Después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y todo poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Ah? Y el último enemigo que ser abolido, ¿qué cosa es? La muerte, pues. ¿Okay? La muerte es un enemigo, una entidad que se opone a Dios. Entonces,
que transgredió. ¿Ok? Por eso es que le dice que cuando toques una cosa inmunda, cuando la muerte había tocado, bueno, ya lo vimos, cuando la muerte había tocado un cadáver, cuando la muerte había tocado una fiera salvaje, cuando la muerte había tocado un reptil, cuando la muerte había tocado algo, el sacerdote no lo podía tocar porque se volvía, ¿qué cosa? Se volvía tamé, se contaminaba espiritualmente, porque había sido tocado por los enemigos de Dios. Entonces, pero el último enemigo a vencer es la muerte. ¿Ok? Se contaminaba y para descontaminarse había que hacer un ritual pues, de purificación. ¿Ok? Porque el marido, que no es creyente, dice que es santificado por medio de su mujer, que su mujer sí es creyente, y viceversa. Y la mujer, que no es creyente, es santificada por medio de su marido, que sí es creyente. Porque si ese no fuera el caso, entonces de otra manera nuestros hijos serían acatartos, inmundos, tocados por la muerte. Mas ahora dice que son santos por uno de los padres, que es creyente. Santifica al otro cónyuge hasta que venga Cristo, ¿verdad? Entonces sus hijos son santos, pues, no son acatartos, no son tocados por la muerte. Mira qué profundo, acatartos, contaminación espiritualmente. Ahora, hablando de la visión de Pedro, pues, ¿te acuerdas que Pedro tuvo una visión en la ciudad de Jope? Bueno, vamos a estudiar, pues, un poquito para que puedas entender también. Y le dijo, ¿vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo? No podemos pasar tiempo con esa gente, con esos gentiles, pues. Eso es la chusma, digámoslo así, ¿no? Pero Pedro dice, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre yo debo llamarlo impuro o inmundo. Ahí te menciona otra palabra, koinos, ¿ok? La 28:39 y después vamos a ver la 28:40, koinó, que es también similar, impuro. Y inmundo, ¿ok? Ahí hay dos palabras, impuro, que está relacionado más o menos a la suciedad, pues, ya pues hijo, hueles mal, anda, métete una ducha, lávate con jabón y champú para que huelas rico, ¿ya? Si estás trabajando en el campo, estás sudando, eres mecánico, estás con la grasa, eres doctor, estás con la sangre, y ya, tu profesión, pues, ¿no? Recoges la basura, bueno, te vuelves impuro, pues, porque estás lleno de suciedad. Pero eso se arregla, pues, con agua, digámoslo, agua y jabón. Pero la inmundicia no se arregla con agua y jabón, pues. Acá te lo está diciendo, el acatartos es una impureza espiritual, que no hay jabón que te lo saque. Mira. No sé cómo más claro poder decírtelo, ¿ok? Entonces dice Pedro, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo, ¿no? Una manta, una sábana que descendía, bajado del cielo por 4 puntas. En el original griego dice 4 arki, que viene de la palabra arcón, principado, ¿no? Y yo hasta me atrevería a pensar que estos 4 arcones que descendían agarrando la manta en las 4 esquinas, pues son los 4 seres vivientes del Apocalipsis, ¿no? Pero en fin. Y vino hasta mí, hasta donde Pedro estaba ahí en Jope. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos, terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. ¿Eran tajor o no eran tajor? También oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Ahora, entendamos pues la cultura de Pedro, pues, ¿no? Pedro era descendiente pues de los judíos con todo el conocimiento que ellos tenían. Y no comía pues cosas, porque él mismo lo dice acá, ¿no? Koinos y acatartos, ¿no? Y vas a ver cómo le responde cuando el ángel le dice, levántate y come. Pero yo dije, de ninguna manera, Señor,
porque nada koinos o acatartos ha entrado jamás en mi boca. Porque ellos venían pues de esa cultura. ¿Ah? Pero una voz del cielo respondió por segunda vez. ¿Ah? Por segunda vez y le dijo, lo que Dios ha limpiado, tú no lo llames koinos. No dice acatartos, dice koinos. ¿Ok? Impuro. ¿Ok? Lo que Dios ha limpiado, tú no lo llames impuro. Y en el capítulo 11 de Hechos, ahí les cuenta pues lo que había pasado en el capítulo 10 de su visión. ¿Ok? Ahora mira, el evangelista Marcos dice, y llamando de nuevo a la multitud les decía. Claro, cuando tú lees todo el capítulo de Marcos entenderás que Jesús se sentaba pues a comer pues con sus discípulos y ni siquiera se lavaban las manos. Porque no había ninguna ley en la Torá que decía que hay que lavarse las manos para poder comer. Esas leyes, era el Takanot. Eran las leyes de los judíos que querían agradar más a Dios, ser mejor que Dios, y ellos crearon sus propios Takanot, sus propias leyes. ¿Ah? Como lavarse las manos antes de comer. Había que lavarse las manos cuando el sacerdote entraba pues al lugar santo, al lugar santísimo. Ahí había un lavado de manos, pero para comer no había. ¿Ah? Entonces, Jesús comía con sus discípulos sin lavarse las manos. Y aquí tenemos pues el capítulo 7 de Marcos. Y llamando de nuevo a la multitud, les decía, muchachos, escuchen y entiendan una vez por todas. ¿Ok? Escuchadme todos y entended. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él lo pueda contaminar, pueda hacerle koinos. Sino lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre, es lo que le hace koinos, lo que lo contamina moralmente. ¿Ok? Ahí no está hablando espiritualmente. ¿Ok? No dice acatartos, pues, porque eso es una contaminación espiritual, una mancha espiritual, una suciedad espiritual, acatartos. Ahí no dice acatartos, ahí dice koinos, contaminado. ¿Ok? Lo que entra, y tú lo ves en el evangelista Mateo 11, por ahí también está, es lo mismo, ¿no? Lo que entra por la boca no contamina al hombre, lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre, ¿no? Adulterio, fornicación, lascivia, maldicencia, ya. Tú sigues nombrando. Eso es lo que contamina al hombre. Ahora, Jesús entró pues a la casa de alguien y los discípulos pues, oye, pero ¿qué quiso decirnos? ¿Ah? Pero no sé, como le preguntamos otra vez a ver que nos explique. Y él les dijo, ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? Che, pero sos burro. ¿Ah? Acordate que yo soy pastor de ovejas, no soy pastor de burros. ¿Ah? ¿Te lo explico con manzanitas? ¿Querés que te lo explique con manzanitas? ¿Ah? ¿Pero por qué son tardos de entendimiento? ¿Ah? ¿También vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿Qué tenéis en la cabeza, acerrín? Bueno, ¿no comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede hacer koinos? ¿Contaminar? Porque no entra en su corazón, sino entra en el estómago y se elimina cuando vas al baño. ¿Ah? Declarando así limpios todos los alimentos, porque a Jesús lo acusaban de comer sin lavarse las manos. Y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. ¿Ah? Eso, las palabras que salen por su boca, eso es lo que le hace koinos. Koinos lo contamina al hombre. Y ya te puse unos ejemplos, ¿verdad? Porque si la sangre, hablando ya del sacrificio, mira cómo está todo esto relacionado, ¿ok? Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la vaca roja, de la becerra rociada sobre los que se han hecho koinó, la 2839 y la 2840, que se han contaminado, ¿ok? Ese ritual de purificación santificaba la carne.
ese ritual que hacía el sacerdote, ahí en el lugar santo, en el altar, los sacrificaban esos animales y con eso esparcían la ceniza y con eso santificaban la carne, la purificaban. ¿Ah? Eso es el ritual que hacían, pues, con la sangre de esos machos cabríos y de los toros. Ahora entiende, pues, este ritual que se hacía era para la purificación de lo que se había contaminado. Entonces, el gran libro que a mí me gusta mucho de los Hebreos dice: ¿cuánto más? Che, mirá, ¿cuánto más? La sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha, ¿ah? Sin tamé, digámoslo así, a Dios purificará. Ahí está la palabra griega 25:11, catarizo, que es lo opuesto a catartos, pues, la contaminación espiritual. ¿Cuánto más? Che, mira, mamá, papá, papi. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, te va a purificar, te va a limpiar vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Porque ese ritual de la sangre del macho cabrío y de los toros y la ceniza, eso purificaba, pues, lo que se había hecho contaminado, coino. Ahora, la sangre de Cristo es superior, pues. La sangre de Cristo te hace catarizo, te purifica, te limpia. ¿Ok? Por eso es que vimos en el video anterior del misterio de la salvación. Hay gente que creía que sí se pierde la salvación. Hay gente que cree que no se pierde la salvación. Yo te hice la pregunta bien claro. ¿Cuántos pecados puedes cometer para perder la salvación? Y si ya viste el video, pues ya sabes la respuesta. Donde más abunda el pecado, pues más abunda la gracia. ¿Ok? No existe un número de pecados el cual tú puedas cometer para perder la salvación, porque nunca la obtuviste, la salvación, por cometer o no cometer pecados. La obtuviste por creer simplemente en el sacrificio de Dios. Entonces, la única manera que tú puedas perder la salvación es dejar de creer lo que Cristo hizo por ti. En ese momento perdiste la salvación. Es por fe, no es por obras. ¿Ok? Es por fe y no es por obras. Entonces te dice bien claro, cuánto más la sangre de Cristo, que te hace catarizo, te limpia esa mancha espiritual. Cuando uno se arrepiente y viene a Cristo, no sé cuál sea tu situación, ¿ok? No sé por lo que andas, no sé cómo está tu vida, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y te está hablando en este video, a través de mí, para que tú puedas entender que tienes que seguir creyendo en lo que Dios ha hecho por ti. ¿Ok? No hay nada que nosotros podamos hacer para obtener la salvación, sino lo que Dios hizo por nosotros para regalarnos la salvación, que es un don de Dios. ¿Ok? Y la sangre de Cristo te purifica todos los pecados que ya cometiste y los que vas a cometer en el futuro. ¿Ok? Te hace catarizo, te limpia. Ahora, y para que hagáis, regresamos pues a los días de Nadab y Abiú, ¿ok? Cuando Dios le habla a Moisés y le dice, quiero que tú, muchachos, Moisés y Aarón, quiero que ustedes entiendan la diferencia, hagan distinción entre lo que es santo y lo que es profano, lo santo y lo opuesto a lo profano. Ahora, entre lo que es tamé, corrupto, corrompido, transgredido, que tiene una falta espiritual, acatartos, y lo que es tahor, puro, y lo que es catarizo, purificado, limpiado. Ahora sí lo entiendes, pues. Tienes el hebreo y el griego. Yo quiero que tú entiendas lo que es, le dice Dios a Moisés y Aarón en el sacerdocio levítico. Tienes que saber la diferencia entre lo que es tamé, que es corrupto espiritualmente en el hebreo, acatartos, corrupto espiritualmente en el griego, y lo que es tahor, puro espiritualmente en el hebreo, y catarizo, puro o limpiado en griego. ¿Ok? Tienes que saberlo, pues.
Tienes que saberlos. Porque en el hebreo lo puro es la ausencia de y lo contaminado es la presencia de. Por eso es que cuando el sacerdote tocaba un cadáver, ¿qué pasaba? Se contaminaba, pues se hacía tamé. ¿Ah? Ahora, ¿te acuerdas cuando Rubén, el primogénito pues de Jacob, ¿verdad? Se metió al lecho de su padre. ¿Qué pasó? Se contaminó. Pues. Entonces el sacerdocio de Melquisedec ya no podía seguir a través del primogénito. Por eso es que decimos el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Y ya no decimos de Rubén. ¿Por qué? Porque Rubén se hizo tamé, se contaminó por haber hecho lo que hizo, meterse al lecho de su padre. Entonces Dios dice, ok, ¿ahora qué hago? ¿No? Digamos, entonces Dios dice, bueno, vamos a separar pues los oficios. ¿Ok? De las 12 tribus, a Leví le voy a dar el sacerdocio. A Judá le voy a dar los reinos. ¿Ok? Y a José le voy a dar pues la primogenitura. ¿No? Pues ahí lo separa. ¿Por qué? Porque ya no podía seguir el sacerdocio de los Sadik, de los Melquisedec, a través de Abraham, Isaac y de Jacob, hasta Rubén, porque Rubén se contaminó. ¿Ah? Fíjate lo profundo. Ahora, regresando pues a la pregunta original. ¿Cómo sabía pues Noé cuáles eran los animales limpios y los que no son limpios? O sea, los tahor y los no tahor. La pregunta es fácil, ¿no? ¿Quién trajo los animales al arca? Noé. Noé tuvo que ir a buscar todos los animales por todo el prado, el desierto, las montañas, las cabras. Imagínate, el tipo se vuelve loco. No, así no fue. El Génesis 6, 19 y 20 dice, y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Pero te lo dice bien claro, mira. De cada especie, 2 de cada especie vendrán a ti. Mira. Es decir, Dios le trae los animales a Noé. Noé no tuvo que ir a buscar ningún animal. Noé y sus hijos simplemente se ocuparon de construir el arca. Ya cuando el arca estaba lista, 7 días antes, me parece, llegaron todos los animales. Entonces, bueno, acá te voy a hacer una aclaración, pues, porque hay gente que dice, ¿cómo es posible que, mira cuántos animales tenemos? Hay como 300,000 clases de animales, no entran en el arca, pues. Eso del arca es un cuento. Bueno, pues acá la palabra es especie, ¿no? La palabra es especie. De los paquidermos, 2. De los felinos, 2. De los caninos, 2. Especie, pues. Ahora ya tenemos, pues, de los paquidermos tenemos elefantes asiáticos, elefantes azules, tenemos mastodontes, tenemos mamuts, pero todos ¿qué son? Paquidermos, pues. De los caninos tenemos el lobo, el gran danés, el chihuahua, el siberiano y un montón de caninos, pero todos ¿qué son? La misma especie, pues, son caninos. De los felinos, pues, tenemos al gato, al tigre, al jaguar, al leopardo, pero todos ¿qué son? Son felinos, pues. Por eso dice especie, ¿ok? Pero la idea es que los animales vinieron a Noé. Entonces, ¿cómo es que Noé sabía cuáles eran los limpios y los que no eran limpios, los tahor y no tahor? Bueno, yo me imagino, ¿no? Que Noé, parado en la puerta del arca, con la mitad de su cerebro nomás, estaba contando. A ver, de estos que son 7 parejas hay acá, que estos son tahor, pues hermano. Si Dios los está trayendo, yo ni siquiera tengo que ir a buscarlos. Dios me los está mandando. Y si yo veo 7 parejas aquí, pues estos son tahor. Pues. Y si yo veo una pareja allá, entonces estos son no tahor, que no son limpios. Pues está fácil. Ahí está la solución. Mira. Sí, me imagino que Noé sabía contar hasta 7, ¿no? Fácil, pues, hermano.
Los que eran Tahor, los limpios, y los que no eran Tahor. Ahora, otro detalle, es bien interesante que los que no eran Tahor, después se hicieron Tamé, se contaminaron. ¿Ah? En el Levítico 11 y en el Deuteronomio 14, ahí Dios le dice, de estos animales no vas a comer, le dice a Moisés, porque estos son Tamé, estos animales han sido contaminados espiritualmente. Pero no eran contaminados espiritualmente en los días de Noé. Llegaron a ser contaminados espiritualmente ya después, cuando se estableció el sacerdocio y hubo una contaminación espiritual. ¿Ok? Tamé, corrupción espiritual. Pero te enfatizo que en los días de Noé no le dice Tahor y Tamé, simplemente le dice Tahor y no Tahor. ¿Ok? Limpio y no limpio. Ahora, y aconteció que al cabo de 40 días, dice que Noé abrió la ventana del arca que él había hecho y envió un cuervo. ¡Mira, un cuervo! Y según el Levítico 11 y el Deuteronomio 14, un cuervo, ¿qué cosa es? Tamé, corrupto espiritualmente, pero no lo era en los días de Noé. ¿Me entiendes? En los días de Noé simplemente era no Tahor, no limpio. ¿Ah? Y dice, y envió un cuervo, ¿ah? Que estuvo yendo y viniendo. Iba y venía. Iba y venía. Iba y venía. Ahora tú dirás, pero ¿qué hacía, no? Bueno, yo me imagino, pues, en los días del diluvio habían cadáveres por todo sitio, de tantas personas y de tantos animales, que el cuervo iba, picoteaba, se comía por aquí de algún cadáver, porque son aves carroñeras, y venía. Iba, comía y venía. Iba, comía y venía. ¿Ah? De la muerte, pues que los había tocado. ¿Ah? Hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Y después Noé manda pues una paloma. Una paloma ya es que cosa Tahor. ¿Ah? Y no encontró dónde posarse, porque la paloma no se iba a posar pues sobre tantos cadáveres. ¿Ah? Y regresó. Y después volvió a mandar a la paloma y regresó pues ya con la unción, digámoslo así, porque la ramita de olivo, donde sale el aceite, significa pues unción. Regresó ya con la unción, ¿no? Y es lo mismo pues cuando Jesús se bautiza y viene la paloma en forma del Espíritu Santo y lo unge pues a Jesús, ¿no? Lo unge porque Jesús nunca fue ungido con el aceite sacerdotal. Ya eso ya lo vimos ya. Porque su unción no es terrenal, su unción es celestial, ¿no? Él es rey y sacerdote de la orden de Melquisedec, de un sacerdocio celestial que no tiene padre, no tiene madre, no tiene principio de días, no tiene fin de vida, permanece a sacerdote a perpetuidad. ¿Ah? Y eso estaba pues en los días de Melquisedec, Sem, el que bendijo a Abraham. Él era el que tenía ese oficio, pues ese doble oficio de rey y sacerdote. Pero para que entiendas, como Noé sabía cuáles eran los limpios y los no limpios, simplemente pues estando en el arca, cuentas pues las parejas de estos 7, estos son los Tahor, y de los que no son Tahor, simplemente una pareja. ¿Ah? Y para que entiendas la diferencia entre lo que es Tahor, puro, y lo que es Tamé, corrupto espiritualmente. Y la sangre de Cristo te borra el Tamé, te hace Tahor, ¿ok? Te hace limpio, catarizo, ¿ah? Te limpia pues todos tus pecados, ¿ok? Bueno, espero que hayas aprendido algo, pues, ¿ok? Acuérdate que Jesucristo es pastor de ovejas y no de burros. Y si tú sigues el canal es porque tienes ese deseo de aprender más desde su original. Y yo me gozo cuando encuentro estas perlitas, digámoslo así, ¿ok? Si tú no conoces de Dios, primera vez que ves el canal o el video, haz conmigo esta oración. Abba, Elohim Yahweh, creo en ti y que me has perdonado todos mis pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te acepto como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús el Mesías. Y si yo alguna vez fui en pos de dioses paganos y me contaminé espiritualmente y me hice tamé, hoy día, Señor,
declaro, conforme a tu palabra, que la sangre de Cristo me ha hecho tahor, me ha hecho puro, me ha hecho catarizo, me ha limpiado, Señor. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. ¿Ok? Bueno, ya tú sabes, si te gustó el video, me das un like, un share y un subscribe. Y nos vemos en el siguiente estudio bíblico. Y como decía el gran rey David, cuando escribía sus salmos, ¡sí!